gusto, para todos los que no me conocen, mi nombre es Patricio Blaya, yo soy especialista en neurología y neuroinmunología, y dirijo una institución desde hace varios años que se llama Neurocom, aquí en Trelew, y bueno, nos dedicamos a tratar pacientes con alteraciones en el sistema nervioso central y periférico, y también rehabilitamos pacientes, tanto física como cognitivamente. Quiero resaltar un poquito esta palabra cognitiva para que a ustedes solamente les empiece a resonar en la cabeza. Nosotros no hablamos de concepto de inteligencia, no lo tenemos en nuestro lenguaje, sino que comenzamos a hablar de un concepto cognitivo. La cognición es el conjunto de capacidades que tiene un individuo. Ese conjunto de capacidades está en determinado lugar de nuestro cerebro. Entonces, la idea un poquito de esta presentación, o sea, yo me estoy ubicando en una presentación que no le quito formalismo de lo médico, pero quiero que sea lo más amigable posible con un tema que es bastante complejo, como es la capacidad neurolingüística, estoy acostumbrado a llamar a las personas pacientes cuando les hablo, pero de nuestros pacientes. En el caso de ustedes es un poco los alumnos. Bueno, vamos a empezar. El cerebro, les pido por favor, me gustaría y me agradaría que me interrumpan, ¿sí? Entonces, por más fácil, o consideren que por ahí la pregunta no tiene demasiado peso conceptual, a mí me gusta que me interrumpan cuando hablo, cuando doy una presentación, porque es la idea para que todos podamos aprender. Créanme que yo sí les voy a hacer preguntas. Así que bueno. Antes que me olvide, agradezco la invitación al Departamento de Idiomas, a Anabel, a Romina. A Anabel la conozco de forma particular, al margen de nuestra función, pero gente muy respetuosa y por demás afectiva, y bueno, resaltar que hoy no solo es el Día del Estudiante, sino que es el Día de la Sanidad. Entonces, en este día, que es bastante importante para mí, bueno, vamos a dar esta presentación. ¿Qué es eso que tenemos en pantalla? Eso es un cerebro. Nosotros el cerebro lo tenemos dividido en lóbulos. Lóbulo frontal, que es la diferencia básica que tenemos el ser humano con otros mamíferos, por ejemplo el mono. El tamaño del lóbulo frontal. Lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y cerebelo. El cerebelo se ocupa a grandes rasgos de todo lo que es coordinación de un paciente. El lóbulo occipital, lo que es visión. El lóbulo parietal, las sensaciones y la capacidad motriz. El lóbulo temporal, todo lo que es audición y lenguaje, y el lóbulo frontal, lo que son emociones. Esa capacidad que tenemos de reírnos, y un poco de lo que vamos a compartir hoy, que es la neuroplasticidad, todo el lóbulo frontal. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a desarrollar en el útero, el cerebro es liso, y a medida que va creciendo, como está dentro de una estructura de hueso que es no expandible, ¿qué empieza a hacer el cerebro? Como tiene que crecer, que es otra diferencia que tenemos con algunos mamíferos, empieza a plegarse para poder entrar dentro del cráneo. Y ese plegamiento se llaman circunvoluciones, ¿sí? Cuando yo hablo de cognición, que es el conjunto de capacidades que tiene un individuo, me refiero a todo el desarrollo que está en la corteza de los diferentes lóbulos. Cuando miramos por un microscopio electrónico, que es dispositivo que tiene muchísimo más aumento que un microscopio común, el que todos conocemos de los laboratorios de la escuela, vemos algo que se llama neurona, ¿sí? Una neurona tiene forma de estrella. Entonces, tenemos el cuerpo de la neurona y tenemos bracitos que nos van conectando con otras neuronas, ¿sí? Estos bracitos, que se llaman dendritas, perdón,
¿Todas ven y todos ven mi puntero cuando yo lo voy moviendo? Sí, Sí. sí, sí, sí. Perfecto. Es la forma Sí. que tengo yo de señalar porque el láser, bueno, por estos medios no va. Entonces, estas dendritas es la base de la cognición. Cuanto más uniones tienen nuestras neuronas con neuronas vecinas, más desarrollado cognitivamente estamos. Y acá es donde ustedes empiezan a cumplir un papel trascendental, que es en el estímulo de estas neuronas. Cuando nosotros estamos cansados, con algún trastorno en la esfera anímica, cuando no tenemos el descanso adecuado, cuando no nos alimentamos correctamente, nuestras neuronas no tienen conexiones con otras neuronas. No hacen lo que me gusta usar una metáfora, que es como si fuese una autopista, ¿sí? Uniones entre una neurona, esta, la que está, y de una punta al otro del cerebro, generan una autopista donde empieza a ir información, ida y vuelta, ida y vuelta. Esa información es la base de que ante determinada acción yo tenga una reacción, que ante determinado concepto a mí se me venga una imagen en la cabeza. Esa es la base de la neuroplasticidad. Segunda palabra que quiero que les resuene, neuroplasticidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? El cerebro, como todos nosotros, queremos ahorrar siempre energía. Nos gusta ahorrar energía. Al cerebro no le gusta hacer autopistas nuevas, no le gusta tener que romper uniones entre neuronas y hacer otras autopistas. Esa es la base de cuando un paciente me dice a mí, yo a la edad que tengo no puedo aprender nada nuevo. O yo a la edad que tengo ya no puedo cambiar, porque tengo una forma de ser. ¿Por qué, según lo que le parece a ellos subjetivamente, no pueden cambiar? Porque ya hay una autopista que está desarrollada. Para poder tener otra reacción ante determinada acción, el cerebro tiene que romper estas dendritas y hacer una nueva unión. Entonces, tengo una mala noticia. La neuroplasticidad se comprobó hace muy poco que hasta el último día de vida de cada persona se desarrolla. O sea, que todos tenemos capacidad de cambiar, tengamos la edad que tengamos. Obviamente, cuanto más chico es el paciente, más capacidad de neuroplasticidad, más potencialidad, y cuanto más grande es, tiene menos, pero la sigue teniendo. Ahora sí, nos metemos con el tema de plasticidad cerebral. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Bien, Bien. si se aburren, si no entienden algo, me paran. Ana, ¿andás por ahí? Qué pedazo de quemón que acabo de hacer. ¿Romina? Acá estoy, Ana. Ana. Bien. Ana, habían ido al baño. Bueno, Ana, escuchame una cosa, te hago una consulta. Contame, ¿qué promedio de edad tienen los alumnos tuyos? Más o menos. Y por lo general el curso de adultos van desde los 16 en adelante. Hay alumnos de ¿Hasta? 50, de 40, no sé si... Yo Bien. lo máximo que tuve de edad de 50, 60 más. No sé, Bien. Flor, también Romy, por ahí tienen más Perfecto. grandes también, sí. Sí, Subí sí, un sí. poquito más, subí un poquito más. No Bien. tenemos, 70. Bien. tenemos alumnos de 70, incluso de 80. Más. Ahí me empieza también a gustar más. Bueno, pónganse, o sea, tengamos una tormenta de conceptos. ¿Cuál es el concepto que por ahí se les viene más a la cabeza cuando yo le menciono a un alumno de, no vayamos, para mí la gente no envejece, para mí la gente se hace clásica. Eso es algo que siempre le digo a mis pacientes. Después, en neurología consideramos paciente joven hasta los 55, 60 años. Eso es por convenio de conceptos neurológicos internacionales. Entonces, ¿con cuánto se ha movido la media de edad? Pero vamos a tomar un paciente promedio de unos 60 años.
¿Es frecuente que a ustedes le digan que quizás les cuesta concentrarse, les cuesta memorizar? Sí, 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 sí. Sí. Que todo es Bueno, más esas... lento, que todo es más lento, que aprenden más despacio, que necesitan más tiempo para poder memorizar, entre comillas, ¿no? Ajá, bien, bien. ¿Y qué tipo de evaluaciones ustedes más frecuentemente realizan? ¿Tipo múltiple choice, escritos, orales? ¿Qué generan? Y, a ver, multiple choice casi no. Ajá, Realmente tratamos de que, creo que Anabel y Romina podrían estar conmigo de acuerdo, y si no, Sí, también ellos pueden aportar. ajá, Tratamos que el alumno vaya a crear el lenguaje, que a través de un proceso cognitivo en el cual les enseñamos diferentes aspectos de lenguajes, ellos al final puedan crear, ¿no? Un lenguaje oral, un lenguaje escrito. Obviamente se lleva un proceso de crear oraciones, aprender vocabulario, aprender diferentes contextualizaciones con los diferentes aspectos gramaticales o de vocabulario. Entonces, también aprender nuevas pronunciaciones, nuevas fonéticas, entonces todo eso en un conjunto que al final puedan crear el bien, lenguaje. Así que en eso bien. de multiple choice, no sé, Anabel Ok, no, por ahí en algunas actividades puede llegar a ver, usarse la técnica multiple choice, pero por lo general es como dice Flor, basarlo en la producción, tanto oral como escrita, de algo realmente significativo. claro. bien, correcto. La pregunta mía en realidad estaba más orientada a si ustedes percibían que al momento de ser examinados los pacientes con algún tipo de modalidad de examen, era frecuente que comiencen con temas de estrés o que noten que los conceptos se le iban Sí. más rápidos porque estaban más apurados por el examen que por aprender. ¿Sabes qué, Patricio? Los pone nervioso el tiempo. Nosotros Bien. trabajamos con una plataforma en la cual les hacemos asignaciones y les dejamos exámenes en plataforma, y ellos los que les pone nervioso es el tiempo. O sea, son 10 Ah, minutos, ¿cómo lo hago? Así que sí, bien. hay estadios Bueno, de estrés. bien, eso en neurología lo conocemos como distractores y como respuesta disminuida a la multitarea. Eh, Eso es una parte de la cognición, el poder estar haciendo un examen y aislarnos del reloj, eso es muy importante, que con los años lo tenemos que ir ejercitando. El poder hacer dos tareas a la misma vez, eso también es un ejercicio y se llama multitarea, y eso con los años va disminuyendo. Entonces, me parece sumamente interesante que surja este concepto en la charla. Bueno, continúo con la plasticidad cerebral y nuestro cerebrito. A mí me parece fabulosa. En general en mis presentaciones casi no van a ver cosas escritas porque me gusta esto, la interacción y hablar. Y me parece a mí que las imágenes son en este momento más trascendentales que yo estoy escribiendo. Bandas elásticas, ¿sí? O sea, la elasticidad de un paciente que adquiere nuevos conceptos, de un alumno que adquiere nuevos conceptos, de un alumno que dejó un montón de años de estudiar y de repente se anota en un taller de idioma, de arte, de escritura, de lectura, de informática, y se le presenta una tarea que nunca había desarrollado o nunca había leído. Entonces, las banditas elásticas están más duras, y cuando una banda elástica está dura, si la estiramos mucho, se corta, ¿sí? Entonces, hay que empezar a darle elasticidad. Eso en neurología y en psiquiatría se llama frustración. Tenemos que lograr mantener los alumnos, ¿sí? Ahora voy a empezar a hablar del concepto alumno y no ya de paciente. Los alumnos manejan, cuanto más grandes, pueden en general manejan niveles altos de frustración. Entonces tenemos que tratar de que la neuroplasticidad sea progresiva. Conceptos que ustedes manejan mejor que yo. Son muy progresivos los conceptos que ustedes van iniciando en los alumnos a la hora de educar. El educar y el educando.
Bueno, me hicieron acordar de mi infancia. Cuando hablamos de cerebro, tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Tenemos el hemisferio derecho, que ahí está muy bien siempre coloreado y demás, porque es aquel que tiene que ver con los colores, la creatividad, las emociones, la música, el arte, el poder el ser humano, ¿sí? Cuando decimos, hace unos días un amigo compartió conmigo algo que es absolutamente maravilloso, que es cuando creemos que comenzó la civilización. Y la civilización comenzó cuando hallamos un fémur que se había fracturado en una persona, y ese fémur había sido cicatrizado, y esa persona había podido seguir caminando. Para que eso suceda, tuvo que haber otra persona que lo cuidó. Eso se llama humanidad, se llama civilización. Los animales, cuando se fracturan una pierna, se mueren o se les come otro animal. Entonces, el ser humano es el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el tiempo, el lenguaje, el cerebro que es lógico, la razón, ¿sí? Y ahí tiene mucho que ver, fíjense cuántos conceptos están en el lóbulo frontal. De hecho, cuando un paciente empieza con deterioro de la memoria y empieza a verbalizar y agredir, o palabras que no están del todo ubicadas, nosotros mal llamadamente decimos que ese paciente se frontalizó. Entonces, académicamente, los conceptos de los cuales nosotros hablamos salen de revistas de publicación científica con un impacto científico siempre alto, o sea, quieren decir que son revistas muy leídas. Y este es un artículo que habla acerca de cómo se organiza neuronalmente la arquitectura de nuestra corteza cerebral en aquel cerebro que tiene múltiples lenguajes, ¿sí? Entonces, aquel cerebro que tiene múltiples lenguajes, nosotros tenemos áreas de la corteza, ¿sí? Que aquí tienen circulitos, pero hay muchísimas áreas. Cada parte de nuestro cerebro tiene una función. Tenemos áreas de la corteza que son básicas para que un paciente o un educando puedan reproducir lo que uno les está explicando y puedan crear. Entonces, tenemos la zona de Wernicke, en la cual está en el lóbulo frontal, la persona procesa los sonidos del lenguaje. Para eso tiene que tener, obviamente, una correcta disposición verbal en la lengua, en la garganta, en la faringe, en la laringe, para que las cuerdas vocales funcionen, pero la zona donde se procesan los sonidos del lenguaje es el área de Wernicke. La corteza motora del lóbulo parietal, esta zona controla los labios y la boca durante el discurso. La zona de Broca, esta zona del cerebro organiza los idiomas para el lenguaje. Hay un tipo de infarto, un ACV, que se da en esta área en la cual el paciente comienza a hablar un idioma que no es el propio, un idioma que no es el que hablaba de origen de la cuna, lo haya aprendido o no. Es un infarto muy raro, pero es muy interesante de ver. Y la corteza auditiva en el lóbulo temporal, los estímulos auditivos son recibidos y enviados a la zona de Wernicke, ¿sí? Entonces, todos estos lugares están interconectados. Y cuanto más idiomas, más actividades académicas realiza una persona, más se desarrollan estas áreas y más autopistas se generan entre estos 4 lugares, y con otros lugares que están más en la profundidad que después, abuelo de pájaro, vamos a tocar. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? ¿Sí? La función de la neuroplasticidad en el aprendizaje de un segundo lenguaje, y qué cambios anatómicos hay con respecto a los de personas que no tienen ese estímulo cognitivo. El hipocampo, esta es la estructura que es la base del 70% de la neurocognición. El hipocampo, le dicen así por el caballito de mar, tiene forma de caballito de mar, está en la profundidad del lóbulo temporal. Esta es la biblioteca de los recuerdos. Y acá quiero volver un poquito para atrás, si me lo permiten, en la cual, para que nosotros en este momento
podamos estar comunicándonos. Ustedes en este momento tienen más activa la corteza auditiva, porque me están oyendo. Si esta corteza auditiva está activa y ustedes tienen atención, o sea, me están prestando atención, la corteza del lóbulo frontal también está activa. Entonces, eso que ustedes oyen en el lóbulo temporal se va hacia el lóbulo frontal, y del lóbulo frontal el cerebro lo ordena en nuestro hipocampo. Por eso la importancia de que los conceptos sean ordenados, de que el lenguaje sea lento, de que preguntemos si quedó alguna duda, ¿sí? Es justamente para que se ordene correctamente la información en el hipocampo. Yo siempre hago la siguiente comparativa. Si yo vengo de un curso de la universidad, del consultorio o en cualquier domicilio, con los papeles del día míos, y me paro en la puerta de la biblioteca y los tiro a cualquier estante, y como caigan, el día que los necesite buscar van a estar todos desordenados. Y entonces ahí viene la consulta nuestra, que el paciente refiere como que se olvida, que no es el mismo de antes, que no tiene la misma memoria. Esa consulta tiene un nombre que se llama queja cognitiva. La queja cognitiva en general no es porque hay alteraciones en el hipocampo. El hipocampo anda bien. Lo que hay alteraciones es en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal no prestó correcta atención, con lo cual no se almacenó esa información como corresponde. Para que nuestro hipocampo se desarrolle, fíjese lo plegado que está. Esta es un área de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Y es clave este área para el funcionamiento del cerebro. Para que esto funcione, la persona tiene que estar con absoluta atención. Y ahí es donde todos los trastornos emocionales, los nervios de un examen, el reloj que va avanzando en el tiempo, una profesora que le dice, se termina el examen, o un médico que cuando está hablando, quizás el paciente no refiere que le estamos dando tanta importancia y demás. Todas esas emociones que se empiezan a gestar acá en un segundo plano, en mi computadora que recién tenía ventanas minimizadas, empieza a interferir con la información que se está almacenando en el hipocampo. Entonces, cuando la queremos buscar, esa emoción interfirió y no se almacenó correctamente la información. Esta es la base. Si yo quiero que se vayan con conceptos hoy de aquí, quiero que se vayan con el concepto de cognitivo, de neuroplasticidad, de ordenamiento de los conceptos en el hipocampo y de cómo nuestras emociones del lóbulo frontal interfieren en ese hipocampo. Esto es algo importantísimo. Después de los 40 años, todos comenzamos a tener algo que se llama presbicia, que es la capacidad de que nuestro cristalino no comience a regular el espesor y no veamos del todo bien. Es una degeneración propia de los años. También cuando pasamos los 40 años, nuestro oído comienza a no transmitir correctamente los sonidos. Y eso se llama presbiacusia. Esa presbiacusia es diferente de la hipoacusia, que es directamente disminución en la audición. Pero lo que quiero resaltar es que si no hablamos con una voz multitono, ¿sí? No hacemos algún chiste en el medio, que nos vuelva a recuperar la atención y demás, la información no la logramos, que a los que estamos llegando la almacenen correctamente. Y algo que es muy importante es, si los pacientes no escuchan bien, si las personas no escuchan bien y no hacen la consulta con el médico, está comprobado que comienzan con deterioro cognitivo porque se empiezan a aislar. Bueno, entre otras cosas, yo me dediqué a las neuroimágenes, soy especialista en diagnóstico por imágenes, trabajo en un resonador, informo resonancias de cerebro, tomografías de cerebro y columna. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial, son algoritmos en los cuales procesan con una velocidad extrema imágenes, entonces las comparan con una base de datos de 10.000 cerebros normales que están en la ciudad de Boston, de diferentes grupos etarios, y nos dicen enseguida cómo estamos con respecto a la media poblacional.
ese cerebro, la forma, el tamaño que tiene. Entonces, toda la base de la información que yo hoy les estoy dando son años y años y años y años de estudios por resonancia de cerebro. Esto que ustedes ven acá es un resonador, trabaja con un campo magnético, y nos levanta una imagen en nuestra computadora, que es una foto en escala de grises perfecta de nuestro cerebro. Esto que vemos acá es una resonancia de cerebro con un análisis, con un protocolo que se llama resonancia de cerebro funcional, en la cual al cerebro del paciente de repente se le prenden, nosotros le decimos se le incendian ciertas áreas. Esas áreas se activan cuando le damos un protocolo al paciente cuando está dentro del resonador y le decimos que piense palabras con P, que mueva un pie, que mueva la mano, que hable en inglés, que oiga un texto en castellano o en otro idioma. Entonces vamos viendo cómo se activan áreas por si lo tenemos que operar, o por si el paciente tuvo algún accidente cerebrovascular y demás. Como esto es un estudio experimental, lo hacemos con todos sujetos sanos. Y nos tenemos que detener a mirar cómo las áreas son muchísimo mayores en aquellos pacientes que tienen un manejo de más de un idioma a los que tienen manejos de un idioma solo. Las áreas son notablemente mayores y mucho más profundas. Cuanto más profundas son las áreas en la resonancia funcional, mayor nivel de cognición consiguió ese paciente. A la derecha de la pantalla vemos un cerebro de un paciente normal. Esto es un análisis, se inyecta una sustancia radiactiva a los pacientes, se llama PET, una tomografía por emisión de positrones, es esto, en la cual vemos un cerebro moderadamente normal de un paciente ya añoso. Fíjense cómo esas circunvoluciones que yo les mostré al inicio de mi presentación están más profundas. Y fíjense a la izquierda, la de un paciente con una enfermedad de tipo Alzheimer. Dicho sea de paso, hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Entonces, fíjense cómo el hipocampo de este paciente directamente es inexistente. No captó nada de glucosa activada. Los demás está todo profundizado, es como si fuese una pasa de uva que se achicharró. Este es el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer, y a veces también lo vemos en pacientes que han dejado de estimularse cognitivamente a determinada edad. Se han jubilado y no han seguido estimulándose, no leen, no hacen ninguna actividad de tipo académica, y entonces lo que no se usa, acuérdense del inicio de mi presentación, todo el cerebro siempre trata de ahorrar energía. Si no usamos el cerebro no se va a estimular, con lo cual involuciona. Es como cualquier músculo. Y el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer estas actividades? Yo considero actualmente, en el siglo XXI, que manejar más de un idioma es obligación. En nuestra especialidad toda la información está en inglés. En los congresos el idioma oficial siempre es el inglés. Entonces, hoy yo considero que es una obligación manejar el inglés de ser posible, y si en otro caso también otro idioma más, pero el inglés es absolutamente indispensable, el idioma inglés, y es indispensable igual que hacer ejercicio, y por eso el cronómetro de tiempo. Es indispensable 1 hora por día a nivel neurológico y como investigador cognitivo, se los comento. Después la realidad es otra cosa. Pero 1 hora por día poder estimularnos con una lengua que no sea la que hablamos todo el tiempo y la que leemos todo el tiempo, y 1 hora por día hacer ejercicio. La dieta mediterránea, que está tan presente, más allá de los hábitos alimenticios de cada uno, están los vegetarianos, los veganos, los pacientes que son ovo-lácteo vegetarianos, en fin. No me quiero meter con el tema de con qué se identifica cada persona, sino la dieta mediterránea, una dieta variada. Fíjense que acá no hay comida chatarra,
que todo lo que son harinas, los que son alimentos procesados, el gluten, por más que no seamos, que no tengamos intolerancia al gluten, se ha comprobado que son proinflamatorios y no hacen bien a las neuronas, entre otros mecanismos inflamatorios afectan muchísimo al intestino. Entonces, es importante qué comemos. Es importante 1 hora de actividad física todos los días, y más cuando son trabajos sedentarios, de estar muchas horas nosotros en el escritorio y demás. Es importante que podamos realizar ejercicios físicos, no es necesario salir a correr, pero sí podemos pararnos y hacer ejercicios físicos y demás. La meditación, más allá de mis creencias particulares y de mi práctica, la meditación es algo básico, es algo milenario, es algo que relaja el lóbulo frontal y hace que todo el tiempo no esté metiéndose sobre lo que vamos a almacenar en el hipocampo del lóbulo temporal. Entonces, ese contacto con la respiración, fíjense que cualquier acto, cualquier pensamiento, tiene el mismo peso que 3 respiraciones. ¿Sí? Esto es un concepto budista básico. 3 respiraciones, 3 inhalaciones y 3 exhalaciones profundas, conscientes, tranquilas, no necesariamente aisladas del mundo ruidoso y demás, sino en cualquier lugar, tiene el mismo peso que una idea, que un concepto, que una emoción, que un factor estresante. Entonces, cuando sientan que no pueden, o que algo es difícil, o los alumnos le digan que no tienen la misma memoria, hagan lo que es más básico, que es respirar. Gente, un placer compartir estos conceptos con ustedes. Por supuesto que ahora me quedo si tienen alguna pregunta. Esa es mi dirección de correo electrónico por si quieren contactarme, y esta es la página del centro donde yo trabajo y desarrollo mis actividades. Patricio, entonces, ¿todos los cerebros son distintos? Esa es siempre una duda que tuve. Quiero, dame un segundito que quiero ver cómo hago para poder vernos. A ver, dame un segundo. ¿Arriba? Ahí está. Bueno. Hola. Bueno, todos los cerebros son distintos o son iguales. Bueno, anatómicamente todos en teoría tenemos la misma cantidad de órganos adentro del cerebro, pero todos los cerebros tienen que tener cosas básicas. Tenemos una media, nosotros estudiamos a los pacientes con inteligencia artificial y comparamos ese cerebro de ese paciente con respecto a toda la población. Y tenemos que tener un punto comparativo. Ese punto comparativo es una campana de Gauss, en la cual tenemos una media y una mediana. Entonces, ahí podemos pararnos y decirle al paciente, bueno, con respecto a la media poblacional, estás bien. Bueno, después tenemos situaciones que nos exceden. Tenemos también, no es lo mismo un paciente nuestro. Ahora estoy hablando de pacientes porque ya está hablando el Patricio médico, no el Patricio persona que habla de cosas generales. Entonces, ¿qué sucede? Paciente que de repente hizo hasta 6º grado de la primaria no es lo mismo alguien que tiene 3 carreras universitarias. O no es lo mismo alguien que tiene 3 carreras universitarias, pero a los 40 dejó de leer y no hizo ningún desarrollo más, que un paciente que fue hasta 7º grado y todos los días lee 2 o 3 horas por día. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es, no importa cuántos papeles tengamos en la pared, sino que lo que importa es cómo le damos uso a nuestro cerebro. Entonces, esa misma actitud que tenemos que tener hacia el cuidado de nuestro cuerpo, es la misma que tenemos que tener hacia el cuidado de nuestro cerebro. Fíjense que Bien, entonces, el mensaje sería que nuestro cerebro no es estático, digamos. Tenemos que entrenarlo todos los días. Y me encantó esto. No solo que no es estático, sino que la neuroplasticidad es un concepto que se mantiene hasta el último día de vida. Cuando viene alguien, un alumno,
se nos anota un alumno de 55 años, 60 años, 70 años, y nos dice, no tengo la misma memoria que tenía antes, y patapín y patapero. No, es cuestión de que el sistema arranque, ¿sí? De que empiecen a practicar. No, claro que no tenés la misma memoria que cuando tenías 20 años, pero no sos el mismo tampoco cuando tenías 20 años. No somos el mismo. Gracias al universo que no sos el mismo. Entonces, eso es importante, ¿sí? Que estimulemos eso, ¿sí? Todos estamos para aprender, pero el tema es que nos va a costar más arrancar, ¿sí? Yo no soy el mismo a mi edad, ¿sí? A mis 22 años, hoy en día no soy el mismo. No, mentira, eso era un chiste. Eso era un chiste. Patricio, tengo una pregunta. Me gusta mucho siempre estos temas en los cuales se hablan, leo mucho, y soy fan de algunos que trabajan en neurociencia. Tengo una concepción que puede estar errada o ahora creo que la entiendo más con tu explicación, y es que creo que es creencia, ¿no? Creo que las personas cuando aprendemos cada cosa nueva que aprendemos, cada palabra nueva, cada sonido nuevo, cada oración nueva, cada actividad nueva que nosotros aprendemos, hacemos nuevas conexiones, reconectamos, conectamos. Y siento, es mi concepción de que están las neuronas ahí, las dendritas, todo lo que mencionaste, y se van conectando y se van creando, y se van creando, y se van creando, y se van creando, y creo que eso es lo que nos tiene iluminado el cerebro. O sea, cuando nos dicen que estás iluminado, me parece que realmente estamos iluminados en el momento del aprendizaje. Es la creencia que tengo, ¿no? Y muchas de las cosas que enseño trato de basarlo en eso, ¿no? Aprender, porque esto es algo que... Y otra creencia para mí es que aprender duele. Me parece que esas conexiones que se rompen o se reconectan duele la cabeza. Claro. Yo he escuchado, me duele la cabeza, ¿no? Sí, por supuesto, cansa, estresa, porque Claro. hacemos esfuerzo. Cuando nosotros enviamos a rehabilitación cognitiva a un paciente que tiene una falla de memoria, suelen salir con dolor de cabeza, suelen salir cansados, suelen salir con niveles de frustración altísimos. Entonces, cuando aprendemos algo que no es familiar, nos duele la cabeza, nos cansamos. Cuando leemos algo, a ver, yo no leo la misma cantidad, me encantaría, pero no lo hago, la misma cantidad de horas al día que por ahí puedo leer en castellano, a veces me cuesta sostener la atención en otro idioma que no es el que estoy acostumbrado desde la vida. ¿Por qué? Porque mi cerebro no está detectando, está haciendo una traducción simultánea, no está detectando que es algo que para mí es natural. Eso me genera esfuerzo más, esfuerzo menos, eso depende de la persona, pero nos genera estrés, ¿sí? Nos genera oxidación dentro del cerebro, ¿sí? Se oxigena tanto que el oxígeno en exceso oxida, como el óxido de cualquier hierro, ¿sí? Entonces, eso es el concepto que vos bien estás manejando de que el aprender duele, y sí, nos estamos oxidando, por eso los antioxidantes. Entiendo. Y eso de las nuevas conexiones también está correcto, es una concepción que puede, o hay que cambiar esa concepción. No, las nuevas conexiones. A ver, por eso lo primero que dije fue, a cualquier edad podemos cambiar. Cuando nos viene alguien y me dice, no, porque a mi edad, ¿qué voy a cambiar? Un montón de cosas puedes cambiar. A tu edad, nada. A tu edad está todo por hacerse. O sea, ¿es más difícil? Sí, es más difícil, pero todo el tiempo se van haciendo nuevas conexiones. Todo el tiempo. Y eso está buenísimo, y eso es lo que tenemos que lograr estudiar. Por eso me parece fabuloso que, a ver, nosotros en los últimos 2 años, la pandemia no solo me atravesó como médico, sino que me atravesó como científico, me atravesó como disertante de congresos en muchos lugares del mundo, en los cuales ya no pudimos viajar más, no pudimos hacer más nada, y nos tuvimos que acostumbrar en mayor o menor medida a este sistema. Entonces, ¿qué sucede? Uno está estimulando algo que no está acostumbrado a hacer todo el tiempo. Yo en este momento estoy estimulando mi neuroplasticidad. Es extremadamente difícil dar un
una presentación que me está a mí ocupando toda la pantalla sin poder ver la cara al público. La cara de si están interesados, si están entretenidos, si están durmiendo, porque ahí es la muñeca que uno tiene cuando da una presentación de hacer un chiste, de salir con otra cosa, de poner una foto, de poner una imagen. Es extremadamente difícil dar una presentación así. Y dar este tipo de presentaciones duele a nivel sináptico. ¿Por qué duele? Porque estamos estimulando la neuroplasticidad. Claro. Bueno, y eso fue también algo que nos pasó el año pasado con nuestros estudiantes, que además del esfuerzo de aprender un idioma, vino también el esfuerzo de aprender a usar las herramientas para poder tomar las clases virtuales, y a eso a ese mito de soy demasiado grande para aprender un idioma, también se le suma a veces el soy demasiado grande para aprender a usar una computadora. Y sin embargo, la mayoría lo logró, así que está bueno quedarse con eso de que nunca es tarde, que no porque no hayamos aprendido de chicos, no vamos a poder hacerlo siendo adultos. Yo quiero agregar, Anabel, no solamente alumnos, docentes. No, nosotros también, ni hablar. Fue una lucha, fue un dolor. Eso sí que dolió. Eso dolió muchísimo porque me pegó a mí. Y tanto docentes, sí. Ese cambio nos obligó, ¿no? Y nos dio una buena cachetada. Sí. Bueno, pero, a ver, interesantísimo esto, porque cuanto más grande es la persona y por ahí un poquito más aislada está, siempre los niños y los adultos son los grandes solitarios de la vida. ¿Sí? Entonces, los adultos mayores. Entonces, ese adulto mayor depende de un tercero, que le diga, che, mirá, la computadora se prende así, así se instala el Zoom, así podemos hablar, conectate acá y van a entender. ¿Sí? Entonces, yo creo que los resultados de ustedes en este momento, dando idioma, quizás hasta deben ser mejores que prepandemia. Porque los pacientes se tienen que activar más. De una. Mucha más atención. Debo decirte que el año pasado y tenemos alumnos que yo creo que a Romina y a Anabel le han pasado, y a Catherine, que nos han expresado. Sentimos que hemos aprendido más en la virtualidad que en el aula. Sentimos que hemos avanzado más estando de esta forma que estando en el aula. Exactamente, Patricio. Han sentido un cambio y nosotros como docentes lo hemos visto. Alumnos que quizás estaban estancados y que estando en la virtualidad con la cantidad de trabajo que ellos hacen, han mejorado lo que quizás no mejoraron en 3 años o en 4 años. Es algo muy interesante y te doy la razón, es así. Bueno, es que con eso todo el tiempo estamos mejorando la neuroplasticidad. Yo, por ejemplo, hace 3 años no tengo redes directamente. O sea, ¿por qué? Porque yo todo el tiempo estoy hiperestimulado. O sea, yo trabajo, en mi consultorio tengo computadoras, en mi escritorio tengo 3 pantallas con informo imágenes, todo el tiempo mis ojos están estimulados. Entonces, si vos estimulás todo el tiempo con luz al cerebro, la glándula pineal, que tiene que liberar melatonina, a la noche no la libera, entonces no nos dormimos. Y de ahí vienen los problemas de sueño. Entonces, ¿qué me sucede? Yo no tengo, fíjense que las redes sociales están preparadas para que nosotros con nuestro dedo vayamos deslizando, pero no fijemos la atención. Creemos que estamos aprendiendo, pero no estamos aprendiendo nada, estamos pasando automáticamente. Entonces, una de las cosas que a mí me encanta transmitir cuando doy este tipo de presentaciones, que me parecen realmente extremadamente, empiezan a tener como un efecto multiplicador. ¿Sí? Después si lo podemos hacer o no, no importa, pero al menos tenemos el concepto de por dónde tenemos que empezar a ir. Entonces, yo quiero hacer hincapié en esto. No es lo mismo estar escuchando que estar oyendo. No es lo mismo estar viendo que estar mirando. No es lo mismo que nosotros estemos prestando atención con nuestro lóbulo frontal desactivado, que yo esté pensando, son las 8 menos 5, supónganse, me quedan 5 minutos de presentación, tengo que ir después a tarde. No, yo estoy acá en este momento, sentado, compartiendo con ustedes. Lo que tenga que hacer después es un tema del después. Yo soy budista, eso es una nota al margen, ¿sí? Pero eso se practica. Pero lo que yo tenga que hacer después es algo
eso va de la mano, o sea, hay que tratar de mantener niveles bajos, ¿ves? Y siempre pensar que nuestro cerebro debe estar donde está todo nuestro cuerpo, que es acá, en este momento estando con ustedes. De ahí empezamos a prevenir todo lo que viene después. ¿Sí? Hay mucho más para decir. Yo pasaría una hora más. De con todo, vos. sí, hablando con él. Sí, tal cual. Una hora más. Necesitamos una segunda parte. ¿Qué dicen? Una charla más. Podría Cuando ser. quieran. Lo podemos programar para el próximo feriado, no hay ningún problema. Encima tenemos alumnos de todos los idiomas. De todos los que- idiomas. Sí. No sé, Patricio, podemos programar una para más adelante, ¿te parece? Sí, De un par de meses. cuando ustedes quieran. Ay, porque me encantó y va con mi filosofía y ni dudar de Romina y Anabel y Katy, que segura si no estuviéramos en el mismo lugar trabajando. Me alegro. No, la verdad es súper interesante. Sí. Siempre tenemos que pensar que no, a veces uno, en este momento de tantas memes y demás, creemos que porque leemos algo todo el tiempo, nos dicen algo todo el tiempo, es algo de pedregullo, es algo común. Y a veces las cosas más sencillas, como ese concepto de que dije respiren 3 veces, es importantísimo. Yo lo hago antes de que cada paciente ingrese al consultorio, para que tenga la mejor versión de mí. Claro. Ustedes lo pueden hacer antes de que inician un taller nuevo, antes de que inician una hora nueva, antes de que inician un grupo nuevo, para poder limpiar y volver a ser ustedes. Entonces, eso tenía que haber hecho en mi taller anterior y no salir corriendo. Respirar. Te queda un ratito para respirar, Flor, te queda. Patricio, muchísimas gracias. Yo no, de por favor. verdad no cerraría la sesión, pero a las 8 empezamos con la otra sesión. Tené por seguro que Bueno, te vamos a contactar a través de Anabel y vamos a hacer otro taller que sea solo para esto. El objetivo de todos los talleres de la Semana del Estudiante es para que abran su mente, que vean diferentes temas, que puedan dar un poquito, que aprendan de todo. Ese es el objetivo del taller para los estudiantes. Así que muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Anabel. gracias, Patricio. Romina. Gracias, Un aplauso, gracias por un aplauso. Muchísimas Gracias, gracias. Patricio. Yo creo que le podríamos dar un aplauso. Sí. Y muchísimas Bueno, gracias. un placer haberlas conocido y haber compartido, y haber visto gente que hace mucho tiempo que no veo. Castillo, Anabel, hace mucho que no me cruzo. Bueno, un placer para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gracias. Tengan linda noche. Chao, muchas gracias. Gracias, Patricia. Chao. Chao. Muchas gracias, chao. Muchas gracias a la audiencia por haber estado, a todos. Por todos los- supuesto. Gracias. Claro que sí, chao, chao.